Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy es nuestro segundo domingo de cuarentena, segundo domingo en casita. ¿Cómo les ha ido? Me imagino que bien, ¿verdad? Y qué linda oportunidad para poder estar allí juntamente con las personas a quien más amamos. Así que hoy quiero decirles que vale la pena porque estamos cuidando a nuestra patria querida, estamos cuidando la vida de nuestros compatriotas con este gesto de obediencia que tenemos cada uno para estar allí cuidándonos y estando en casa. Sabemos que hay necesidades en muchas otras familias y la invitación durante esta semana ha sido poder adoptar una familia. Si usted sabe a alguien que esté pasando necesidad, qué importante que usted pueda llegar hasta ellos con un mercadito, con una ayuda, hacerla llegar. Y hay diferentes medios, vehículos en los cuales se ha hecho llegar esta provisión. Como iglesia, la fundación también ha estado ayudando en la entrega de 50 mercados a diferentes familias. Aún quedan unos poquitos, pero estamos llegando sabiendo que hay personas con muchas necesidades. Nuestra preocupación es grande. Ayer también veía a Carol Castillo y a su esposo Ángelo entregando mercados aquí en la ciudad de Sogamoso. Es un gesto precioso y nos unimos a esa labor preciosa porque ese es un tiempo donde necesitamos mitigar la necesidad de aquellas personas que lo requieren. Por eso yo quiero animarle a usted, amado hermano, para que también en este tiempo tenga una oportunidad de adoptar a aquellos que más lo necesitan. También animarle para que se mantenga firme en el Señor, en sus compromisos con Dios, en sus compromisos con la iglesia y que siga adelante en el Señor. Pronto nos vamos a estar encontrando en la iglesia, pronto nos vamos a estar reuniendo como de costumbre, pronto nos volveremos a estrechar las manos, un abrazo. De seguro que Dios nos va a ayudar y todo va a salir muy bien. Tenemos que ser prudentes porque esta segunda semana que comienza, de acuerdo a lo que los epidemiólogos dicen, los médicos que estudian las epidemias, para ser más claro, ellos dicen que esta semana es la semana más difícil y la que sigue. Así que debemos tener todos los cuidados correspondientes, la obediencia. No queremos que en Colombia se levanten esas cifras que se han visto en España, en Italia, aún aquí nomás ya en Ecuador, ya hay unas cifras escandalosas, en Brasil también. Entonces nosotros necesitamos tener entendimiento, pero algo importante y es que necesitamos bajar ese poder que tiene el miedo sobre nuestras vidas. Por supuesto nos cuidamos, pero no vamos a entrar en pánico, vamos a estar tranquilos, confiando en la grandeza de Dios, confiando que Él es nuestro Dios, nuestro ayudador y que, bueno, si estamos bajos de defensas es por causa de nuestro miedo. Así que nuestro sistema inmunológico se va a fortalecer a través de la alegría y el ánimo. Así que ánimo, amada iglesia, amados hermanos. Yo quiero, antes de ir a la palabra que tengo para esta mañana, retomar un texto precioso que estuve trabajando el día de ayer en una entrevista que me solicitaron los pastores Sinali de Argentina. Estuvimos saliendo a través de la emisora de ellos al aire allí en Argentina con respecto a nuestra tarea que estamos desarrollando con la campaña de la fundación Todos contra el Abuso Infantil. Y bueno, recordaba un pasaje, un texto bíblico que está en el libro de Proverbios en el capítulo 24 y bueno, el versículo 11, pero también resaltaba el versículo 10, dice, si te desanimas cuando estás en medio de muchos problemas, es que no tienes mucha fortaleza. Y eso me hace reflexionar, porque aquí estamos midiendo la fortaleza del creyente, ya que estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de dificultad, tiempos donde el mundo se está estremeciendo. Pero la palabra me desafía, me dice, si te desanimas cuando estás en medio de muchos problemas, y en este momento el mundo está en medio de muchos problemas, los problemas son grandísimos, pero dice la palabra, si te desanimas, si tú eres uno más de los que caen en el desánimo, es que no tienes mucha fortaleza. La palabra entusiasmo en su original se traduce como tener a Dios dentro.
Así que cuando uno pierde ese ánimo, ese entusiasmo en la vida, es que Dios no está con nosotros. Y este es un tiempo para creer que Él está con nosotros. Y mire el versículo 11, que es el versículo lema de la campaña, dice, rescata a los que van rumbo a la muerte. Y bueno, aunque lo aplicamos en la campaña para rescatar a los niños víctimas del abuso sexual, en esta oportunidad vale la pena usar esta palabra para que nosotros no seamos parte del problema, sino más bien amigos y parte de la solución. Rescata a los que van rumbo a la muerte, detén a los que a tumbos avanzan al sepulcro. Pues aunque digas que no sabías nada, es decir, no hay excusa delante del Señor, el que conoce los corazones, el que vigila tu vida, sí lo sabrá. Él paga a cada uno según sus obras. Así que el Señor va a pagar de acuerdo a lo que cada uno hizo. Y algunos tienen solamente excusas delante del Señor. Así que en este tiempo de cuarentena, de dificultad para Colombia, manos a la obra. Aunque tengamos que estar en casa, pero vamos a mirar cómo ayudamos a aquellas personas que no tienen cómo comer. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos guíe. Y hoy quiero llevar una palabra a la iglesia en esta mañana, compartir una palabra preciosa, una palabra que la hemos trabajado desde diferentes puntos de vista, es decir, tiene la misma esencia que ha tenido en algunas oportunidades. Y esa palabra la he titulado en esta mañana, una familia bendecida es una familia prosperada. Y yo quiero que lo escriba ahí, usted que le gusta tomar nota. Tome nota en esta mañana y pueda enriquecer lo que decimos, porque son cortos los minutos que usamos y queremos que esta palabra llegue hasta su corazón. Pero no antes de entrar a la palabra, yo quiero que oremos primero, que le demos gracias al Señor por este día y pongamos nuestra vida en las manos del Señor y le pidamos al Dios del cielo que bendiga nuestra casa, bendiga nuestras familias. Padre, en esta mañana yo quiero darte gracias porque tú eres el dador de la vida, porque tú eres el Señor, porque tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, Padre. Gracias, Dios, por esta magnífica experiencia, Señor, que tú nos estás dando, porque a través de esta experiencia estamos enriqueciendo, Señor, nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, Señor, y sé que tú, Señor, irás ahí, Señor, como poderoso gigante. Padre, gracias, gracias una vez más. Señor, engrandece, Señor, este tiempo en la iglesia. Y Padre, que tu nombre sea glorificado, Padre. Que tu nombre sea exaltado, porque tú eres magnífico, Dios. Y quiero orar, Señor, por las familias, Padre, que están pasando dificultad, Señor. Por aquellas familias que están pasando crisis, Señor. Hoy oramos y creemos que tú estás ahí, Señor. Y por eso en esta mañana te suplico, Señor, que me permitas llegar con una palabra al corazón de cada familia y llegar a la vida de cada persona, Señor, a su alma, a su espíritu, con una palabra que traiga transformación y le invite a tener ese proceso de estabilización y de una vida de entrega a ti, Padre. Lo pido, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Leí algunas páginas del libro La bendición paternal del Dr. Craig Hill y me encontraba con que una de las batallas que el hombre tiene más perdidas no es la batalla contra el coronavirus. Ayer escuchaba a algunos presidentes del mundo y consideran que la batalla contra el coronavirus está perdida. En Italia el presidente lo dijo, en otros países lo han dicho sus gobernantes. La batalla contra el coronavirus está perdida. Pero en una de las páginas del libro, La bendición paternal, dice que la batalla que el hombre ha perdido realmente es la batalla de la familia. Y pareciera ser que hay diferentes fenómenos que están atacando a la familia en este tiempo. Y una de las estadísticas últimas que se ha podido notar en este tiempo de pandemia a nivel mundial es que, por ejemplo, en China, el estar allí en casa, las familias, produjo una tasa de divorcios altísima. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las familias no estamos preparadas para estar tanto tiempo en casa y eso desató violencia, desató conflictos intrafamiliares.
y tan pronto termina la situación de la pandemia, pues la gente sale a realizar su divorcio. Incluso en las noticias de ayer sábado en Caracol salía que las familias, las parejas antes de casarse debían fijar era su patrimonio y antes de casarse para que cuando se casen y basado en lo que está sucediendo casualmente por los problemas que está suscitando en algunos hogares por causa de estar en la casa, pues muchas familias están mirando cómo van a realizar sus divorcios. Y entonces se hablaba de las capitulaciones, que es lo que cada persona manifiesta tener antes de casarse por sí un divorcio. Pero yo creo que como creyentes nosotros estamos llamados a comprender que si tenemos un matrimonio, la palabra clave es que el matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es para toda la vida. Y hay una palabra hermosa que quiero traer en esta mañana, la encontramos en el libro de Génesis. El Señor siempre ha hablado a la familia desde el principio, desde la creación. Y esta palabra se la entrega el Señor a Abraham. Abraham en el capítulo 12, en el versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo quiero subrayar esta última frase del versículo 3, como la parte B del versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que lo que podemos comenzar diciendo es que Dios tiene un plan para bendecir a cada familia de este planeta llamado Tierra. Al final de este mensaje yo quiero que usted pueda terminar tomándose de la mano y bendiciendo a su esposa, bendiciendo a sus hijos, bendiciendo a su núcleo familiar y dándole gracias. Y hoy tú seas el hombre de Dios para que puedas soltar una palabra de bendición, una palabra verdaderamente profética que sale del hombre de Dios, de la mujer de Dios, que sale para bendecir a su familia. Porque lo que estoy afirmando en esta mañana es que Dios tiene un plan para bendecir a cada familia del planeta. La promesa que Dios hizo a Abraham, esa promesa preciosa, consistía en la simiente que de sus lomos vendría. La promesa es esa. Y haré de ti. Abraham era un hombre viejo y un hombre que supuestamente era un hombre que no tenía hijos, porque lo dice la palabra, o supuestamente estéril. No, su esposa quizás era la mujer estéril, pero él no había podido engendrar hijos. Pero esa promesa de Dios, esa promesa que Dios hizo a Abraham, consistía en la simiente que de sus lomos vendría. Y esa simiente estaría cumplida en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo viene a esta tierra, se cumple literalmente la palabra que Dios le entrega a Abraham. Y en esta hora quiero decirle que cuando los historiadores nos presentan la palabra del Señor y los exégetas y los eruditos bíblicos, nos presentan como ese hilo genealógico, esa línea genealógica desde Abraham hasta Jesús. Hubo un momento en que ese hilo se hacía demasiado delgadito y parecía que no se iba a cumplir la palabra, pero después nuevamente se fortalecía hasta que se cumplió con la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Entonces el Mesías sería para la bendición de todas las familias de la tierra. La venida del Mesías sería para la bendición de todas las familias de la tierra. Literalmente cumplida la palabra de Dios en Abraham. Cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, Él viene a traer bendición sobre todas las familias de la tierra. Hace 15 días, último culto que predicamos allí en la iglesia, pude compartir lo que es el Evangelio, el significado del Evangelio. Pero una de los apartes que entregaba a los hermanos es que toda persona que no conoce el Evangelio está bajo la ira de Dios. Pero la persona
que ha conocido el Evangelio a través de Jesucristo, ahora ha sido reconciliada, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre era enemigo de Dios, Dios estaba enemistado con el hombre, pero Jesucristo, como verdadero mediador, vino a traer el acercamiento, la unidad. Él es el abogado que se presenta delante del Padre para justificar al hombre y para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Entonces, cuando yo veo esa palabra que entrega Abraham, ese pasaje lo veo como ese compromiso, como que Dios se comprometió a trabajar por la familia. El plan de Dios entonces es bendecir, pero el plan de Satanás es todo lo opuesto. El plan de Dios, escúchame bien, mi amado hermano, es bendecir tu casa, bendecir tu familia. Por eso le dijo a Abraham, bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré. Pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios entonces es bendecir. Ese es el plan de Dios. El plan de Satanás es todo lo opuesto. Vamos entonces a ir teniendo algunas aclaraciones para poder degustar un poquitico el mensaje. Vamos a aclarar, ¿qué será bendición? Bendición, miremos lo que no es bendición. Bendición no es recibir dinero o regalos de alguna persona, porque algunos pueden llegar a con, uy, mire, es que qué bendición, se ganó la lotería. Hay momentos en que la gente considera que el tener plata es estar rico en bendiciones. Y realmente la historia nos ha demostrado que el dinero no lo es todo, que el dinero en muchos casos trae dificultades y trae más problemas. Entonces, bendición no es recibir dinero o regalos de alguien. Maldición, de pronto para también aclarar un poquito, maldición se asocia, en muchos casos la gente lo asocia con brujería o un hechizo, o con alguien que insulta y dice obscenidades. Entonces, en cierta medida sí, pero alguien lo considera así. Vamos a mirar, porque muchas de las veces dentro de nuestro hogar nosotros o bendecimos o maldecimos sin darnos cuenta. Y eso tiene que ver mucho, cuando enseñamos a las parejas, tiene que ver mucho con la comunicación relacional. A veces una palabra mal dicha y la otra persona la interpreta mal y ya trae un problema. Y así nos pasa en el seno de nuestro hogar con nuestros hijos. Bendecir, entonces, ¿qué será bendecir? Y vamos a tener aquí un concepto un poquito más claro. Dice que bendecir es Dios usando a un humano para impartir su mensaje e imagen de identidad y destino al corazón de otra persona. Lo repito, es Dios usando a un ser humano para impartir su mensaje. ¿De quién es el mensaje? El mensaje de Dios. O sea, Dios va a usar a un hombre o a una mujer para impartir el mensaje de Dios de identidad y destino al corazón de una persona. Es decir, que Dios tiene para cada creyente, para cada vida, un buen mensaje, un mensaje de bendición, que tiene que ver con la identidad de esa persona. Vamos a mirar la identidad, lo que hace referencia a quién es y el destino para qué estoy. Entonces, eso proviene de parte de Dios para las personas. Está en la mente de Dios. Solo que Dios necesita un agente, necesita una persona para que imparta ese mensaje de identidad y destino al corazón de la persona que lo va a recibir. Entonces miremos también el concepto de maldecir. Y maldecir es Satanás usando a un humano, o sea, es ya lo contrario, para impartir su mensaje de identidad y destino al corazón de otra persona. Quiere decir que así como Dios quiere que el ser humano tenga en su corazón lo que Dios dice de esa persona, Satanás también quiere colocar lo que el infierno dice de esa persona. Y yo podría hacer una pregunta, ¿qué dice el cielo de ti? El infierno quiere decir cosas fuertes. Por eso muchos niños cuando están en su crecimiento son atacados y bombardeados en su mente y ellos quieren decir, yo no debí nacer.
¿Ustedes para qué me trajeron a este mundo? Yo soy la persona más mala de esta casa. Yo soy la oveja negra, y algunos se autocalifican porque ese es el mensaje que Satanás quiere que alguien imparta al corazón de esa persona. ¿Por qué estoy enseñando esto? Porque a lo mejor, amado papito, amada mamá, por querer guiar a su hijo en este tiempo aquí en casa, en cuarentena, puedas estar equivocándote y usando algunas palabras equivocadas que van a destruir a su hijo. Por querer corregir. Entonces vamos a estar maltratando la identidad que tiene que ver con lo que él es o su destino. Entonces el papá que le dice al niño, es que usted es bien bruto. Es que usted todo lo daña. Y su destino, usted no va a servir para nada en la vida. Y está dando una palabra de maldición. Dese cuenta que hasta ahí un papá no está diciendo ninguna grosería, pero está maldiciendo a su hijo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos a mirar que Dios y Satanás tienen un mensaje que desean impartir al corazón de cada persona en la tierra. Dios y Satanás tienen un mensaje que desean impartir en el corazón de cada persona en la tierra. Estos mensajes son completamente opuestos. El mensaje de Dios va en contraposición al mensaje, repito, el mensaje de Dios va en contraposición al mensaje de Satanás. Son mensajes opuestos. El mensaje de Dios es un mensaje de amor. Es un mensaje que trae valor al corazón del hombre, al corazón del joven, al corazón de la señorita. Es un mensaje que trae respeto. Es un mensaje que trae propósito al corazón. Mientras que el mensaje de Satanás trae al corazón del niño o del joven o de la señorita, trae vergüenza, falta de amor o falta de propósito. Pero bueno, puede darse el caso también cuando el mensaje se imparte de un esposo a una esposa, y entonces ese mensaje va con frases totalmente equivocadas que van a destruir el corazón del esposo cuando es la esposa hacia el esposo, o el esposo hacia la esposa, también destruyen el corazón de la esposa y también destruyen su identidad y su destino. Y vamos a ir mirando a quién pertenecemos en un momento de esos. Así que en cualquier momento determinado, los padres pueden convertirse o esposos, ya que lo amplíe un poquitico, pueden convertirse en agentes de Dios para bendecir a sus hijos con un mensaje como te amo, o el esposo a la esposa, te amo. ¿Cuántas veces le ha dicho en esta cuarentena a la esposa, te amo? O el papá diciéndole a los hijos, eres precioso, eres valioso, y además tú eres digno de mi tiempo y energía. Eso es lo que un jovencito quiere recibir. ¿Sabe que esas palabras son palabras de bendición, pero traen afirmación al corazón del muchacho? Traen afirmación al corazón del muchacho porque el muchacho va a sentir paz y va a sentir el deseo de vivir una vida en plenitud, porque es su propio padre quien está afirmando que es una persona muy valiosa para esta vida. Pero miremos el mensaje de Satanás. ¿Cómo sería? Diciendo un padre a su hijo quizás, eres incapaz de ser amado. No vale la pena, es que ¿para qué invierto tiempo en ti? Y siempre tiene que ver con el eres. Eres indeseado. Y algunos padres le dicen a su hijo, tú no debiste haber nacido. Y reniegan por el día en que el hijo nació o fue engendrado. Otro puede ser, tú no eres digno de mi tiempo y de mi energía. Así que no, tú no vas a servir para nada en la vida. Eres un fracaso. Y ahí se está destruyendo la identidad y el destino del niño o de la señorita. En el griego la palabra bendecir, miremos cómo será la palabra en el griego, esa palabra bendecir. Esa palabra es
la voy a decir como se lee, la palabra es barak, que traduce arrodillarse ante alguien. Esto incluye una actitud o postura de humildad. Entonces, el propósito de arrodillarse no es para humillarse ante esa persona, sino es un gesto de humildad donde le va a dar un alto nivel o una altura a la persona a quien va a bendecir. Y eso prácticamente viene siendo todo lo contrario a la idea que toda persona tiene, porque más bien cuando una persona tiene la idea de bendición es que el que va a ser bendecido se arrodilla, se postra y el que va a bendecir está en lo alto para poner las manos arriba y en la parte superior y luego soltar su bendición. Pero aquí es todo lo contrario. Se nos muestra entonces como esa oportunidad que tiene el adulto para poner muy en alto al hijo que va a bendecir. Y uno de los ejemplos nos lo presenta Jesús mismo. Jesús nos bendijo al humillarse y al tomar la forma humana. Dice la palabra que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó la forma de siervo y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él vino a esta tierra, tomó forma de hombre, aquí en la tierra, teniendo Él un trono en los cielos. Y Él nos bendijo al humillarse y al tomar la forma humana. Y tomó, mire, la postura de un criminal rechazado. Y Él dio su vida para pagar por todos nuestros pecados. Él dio toda su vida. La entregó, dijo. O sea, no negó su vida. Por supuesto que la noche que el Señor iba a ser entregado, esa noche el Señor estuvo orando allí, en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos tiene una característica, y es que allí en el monte se llevaban las aceitunas para ser exprimidas, o los olivos, para ser macerados y poder extraer el aceite. Y Jesús fue como ese olivo allí macerado para producir ese aceite. Y entonces allí el Señor, Él sabe que al día siguiente toda la ira de Dios, hace un momento dije que una persona sin el Evangelio, y cuando estudiamos el significado del Evangelio, vimos que el ser humano sin el Evangelio es una persona que está bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Y así estaba el ser humano antes de la muerte de Jesús. Y lo que sucedía al día siguiente es que Jesús iba a ir al monte Calvario y sobre él, sobre todo su ser, iba a reposar todo el castigo de Dios que merecía la humanidad. Y Jesús lo llevó ahí, todo su castigo. Él dio su vida para pagar por todo nuestro pecado. Es lo que estamos viendo aquí. Así que todo el castigo de nuestra vida fue sobre él. Y dice la palabra, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso el Señor lo expresó allí, y uno entiende esto cuando en el Evangelio nos muestra que Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz de dolor, o esta copa de dolor, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, revisando una vez más la palabra barak, la principal connotación espiritual es fortalecer a alguien y facultarlo para la prosperidad. Eso es. Lo repito. La principal connotación espiritual es fortalecer a alguien y facultarlo para la prosperidad, que la persona pueda prosperar en la vida. Claro, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, pero el Señor nos reconcilió con Dios el Padre para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es traducida como prosperidad, ser prosperados en Dios. Entonces, la palabra prosperar, por eso dije que una familia bendecida es una familia prosperada.
Así que si usted tiene a Cristo, y vamos a ir mirando aquí porque esto tiene que ver con evangelio, bendición tiene que ver con evangelio. Usted pensó que yo iba a hablar de plata, iba a hablar, no, en este tiempo de coronavirus y de pandemias y de cuarentena, y yo que me voy a poner a hablar de plata. Estoy hablando de prosperidad, la verdadera prosperidad que usted recibe en Cristo. Así que la palabra prosperar no está limitada a la parte financiera, más bien en cada aspecto de la vida de una persona. O sea, va mucho más allá. Puede tocar lo financiero, por supuesto, pero es cada aspecto de la vida. Entonces, en lo económico, en la salud, en lo espiritual, en las buenas relaciones con las personas, en el desarrollo de su buena carrera, ¿sí? Si usted está desarrollando algún trabajo político en la ciudad, lo pueda desarrollar con toda libertad y no con ningún fracaso porque usted está bendecido. Eso es prosperar. Aquí no estamos hablando de plata. O si usted está desarrollando algún ministerio en la iglesia, igualmente. O sea, eso es prosperar. Entonces, en el griego el verbo bendecir, ese verbo es muy parecido a la raíz de evangelio. En el griego el verbo bendecir es la palabra eulogio. El significado literal de esta palabra es hablar bien. Hablar bien. También significa hacer prosperar. Eso significa evangelio. Hablar bien pero también hacer prosperar. Y esa es una razón muy predominante. Y es que cuando una persona va a ser bendecida, lo que voy a emplear son las mejores palabras, las mejores frases para decir el mensaje del cielo a esa persona. Yo he dado la charla a la iglesia en repetidas ocasiones acerca de los 7 tiempos críticos en la vida del ser humano en los cuales requiere de una impartición de bendición. No me voy a detener hoy en esos tiempos señalados como tal, porque solamente quiero que tengamos un concepto de lo que es la palabra bendecir. Y estoy diciendo que la palabra bendecir viene de un verbo griego, que es la palabra eulogio, hablar bien de, y que también significa hacer prosperar. O sea que hay un compromiso con el que bendice, porque no solamente se quedan las palabras, y vale la pena esto para que de pronto algunos papás lo escuchen, porque algunos se quedan en la retórica y en la palabra nomás. Pero si usted quiere bendecir a su hijo, el compromiso, porque el compromiso es hacer que su hijo llegue a su destino. Entonces, cuando tú ves un niño de 5 años, tú puedes estar diciendo, mira, te presento el arquitecto, te presento el ingeniero, te presento el médico, te presento, bueno, qué sé yo, lo que tú estás diciendo. Pero no es simplemente bla, 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 sino que ese niño de 5 años, que es el médico, el arquitecto, el ingeniero, un día lo va a lograr porque tú, papá, Dios te va a dar la vida y te va a dar los recursos para que lo impulses y ese muchacho pueda llegar a cumplir su destino. Entonces, si usted lo ha notado, de esa palabra eulogio viene la palabra castiza, para nosotros la palabra elogio. Elogio. Lamentablemente esa palabra es usada en los funerales, donde ya no tiene el poder para que el difunto prospere. Y usted lo va a ver, o lo ha visto, cuando vamos a un funeral, la gente prepara una carta de muchas hojas para elogiar a su padre, para elogiar a su familiar que ahora murió. Esa persona ya no escucha. Esa persona ya, esas palabras son palabras que el viento se las lleva, porque podrán ser oídas por los familiares y poder escuchar el gran aprecio que usted tuvo para esa persona en vida, pero realmente esa persona ya esas palabras ya no le funcionan para absolutamente para nada. Así que las palabras de bendición deben ser dadas a una persona en vida, y hoy quiero invitarle a eso, para que hoy, en este tiempo,
de cuarentena allí en casa, puedas dar esa palabra de bendición a tu esposa, a tus hijos, pero también la esposa a su esposo y a sus hijos. Pero si necesitan pedirse perdón, también. Y podemos hacer un pequeño paréntesis aquí, porque el pedir perdón tiene también unos pasos importantes. La primera, y hay una sigla que yo quiero que usted la pueda escribir, ahí la escriba. La sigla, escríbala con letras mayúsculas, de las cuales usted puede hacer un acróstico. Es decir, escríbalas de arriba hacia abajo y sobre cada una haga una frase. La sigla es REC. R-E-C. REC. Y la R entonces va a escribir la palabra reconozco. Porque cuando nosotros vamos a pedir perdón, siempre vamos justificándonos. Y así no podemos verdaderamente recibir o ser perdonados, o que la persona por lo menos reciba mi perdón, mi actitud de hacerle entender que yo me equivoqué y que quiero pedir perdón. Entonces reconozco. En el reconozco no voy a decir, mira, yo me equivoqué, pero es que tú tienes la culpa. Acuérdate que tú, y comienzas a insultar a la persona y dañaste el perdón. No, yo reconozco que te hice daño. Reconozco que te maltraté, reconozco que mis palabras fueron agresivas contra ti, te hice daño, mis palabras fueron ofensivas, mi actitud no fue la mejor, reconozco. Mire, este mundo necesita de personas que puedan pararse para decir reconozco. Ahora sigue la E, entiendo. Entiendo que te hice sentir muy mal con mi actitud, con mis palabras, con mi grosería, con mi actitud violenta, con mi desprecio. Entiendo que te sentiste muy mal. Y la C de me comprometo. Me comprometo a que esto no se va a volver a repetir. No volverá a suceder, no se volverá a repetir el daño que te hice. Así que ahí se completa esa sigla REC. Reconozco, entiendo y me comprometo. Bueno, hablando entonces de nuestro tema bendición, si usted necesita ser bendecido, hay un personaje muy hermoso en la palabra que necesitó de la bendición de su papá. La palabra nos lo presenta. Ese personaje lindo y precioso es el Señor Jesucristo. Jesús necesitó la bendición de su Padre. Él necesitó que su Padre impartiera una bendición. Él no comenzó su ministerio sin esa bendición. Y eso trajo afirmación en la vida de Jesús. Lógico que Jesús sabía quién era. Pero es una muestra para su pueblo y para nosotros hoy de cómo esas palabras de un padre afirman y nos animan a que cumplamos con nuestro trabajo, con nuestro propósito, con lo que Dios nos ha encomendado y lo hagamos, pero lo hagamos muy bien. Por eso en el libro de Lucas, en el capítulo 3, versículo 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, mira cómo el Señor ahí incluye lo que es la identidad y el destino. La identidad y el destino para esa vida. Tú eres. Pero también la complacencia que el Padre tenía para que ahora ese Hijo Jesús pudiera desarrollar en plenitud todo su ministerio. Así que entonces este ejemplo bíblico nos muestra que para la cultura hebrea fue algo muy importante, muy normal. Ellos lo vivían dentro de sus normalidades. Entonces era normal ver a los padres impartiendo una bendición sobre sus hijos en las diferentes etapas de su vida. Entonces, son 7 tiempos que los vamos a estudiar más adelante, pero fueron 7 etapas. Vamos a recordarlas. A ver, la primera es concepción, embarazo, nacimiento, niñez, pubertad, matrimonio y edad adulta. Son 7 tiempos, edad mayor, ya cuando la persona llega a su edad adulta. Después las miramos cada una de ellas, pero son 7 tiempos en que todo ser humano requiere de una impartición de bendición. Eso afirma la vida
de la persona y le impulsa a cumplir su propósito y su destino en esta tierra. Mira que en la palabra también encuentro, en Génesis 27, un pasaje que contiene un mensaje de bendición. Génesis 27, versículos 38 al 41. Es una historia un poco dura. Son dos hermanos mellizos, Jacob y Esaú. Esaú es el primogénito. ¿Recuerda usted que algún día Esaú cambió la primogenitura por un plato de lentejas a su hermano Jacob? Pero parece que al bendito por el camino se le olvidó. Y llegó el momento en que su padre ya era viejo y que ahora su padre estaba perdiendo la visión. Y ellos pensaron, mi papá ya se va a morir, y el papá también pensó, ya me voy a morir, así que voy a bendecirlos. Y entonces Jacob se adelantó, su mamá le ayudó. Y Rebeca, su mamá, le ayudó a preparar un guisado que Jacob estaba solicitando de su hijo Esaú. Mientras Esaú se fue a hacer la cacería, porque era un hombre, un cazador, pues Isaac se adelantó con el guisado y se lo presentó a su papá. Y su papá lo bendijo y desató sobre él la bendición paternal. Y bueno, cuando llegó Esaú, eso era algo serio, ya era irrevocable. La bendición es irrevocable. Entonces cuando Esaú llegó con el guisado, ya, pero ¿quién eres tú? No, ya vino uno por la bendición, ya no hay. Y es el clamor de Esaú. El clamor de Esaú dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tiene más que una sola bendición para mí, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Mira esto tan fuerte y me permite analizar algunas cosas. Lo primero que puedo analizar es que Esaú sabía que un padre tenía la llave para el futuro de un hijo y que cuando se usa, hace que ellos prosperen. Cuando se usa la bendición, se hace que esos hijos prosperen. Y por eso la desesperación de Esaú. Este me robó todo, me quitó la bendición. Para nuestra cultura quizás sea algo muy simple, porque no lo hemos aprendido. Por eso estas charlas nos ayudan a comprender el valor de la bendición. Y en vez de pronto estar agarrados ahí por el control remoto del televisor, en vez de estar peleando por el juego, qué sé yo, por lo otro, por aquí o por allá, pues dediquémonos al tiempo de la oración, hagamos altar familiar, desatemos bendición sobre nuestros hijos y esperemos que cuando pase todo esto, pues las familias del Señor van a ser familias bendecidas y prosperadas en esta tierra. Bueno, cuando uno sigue la vida de Jacob, de acuerdo a lo sucedido hasta aquí, vemos que su familia se multiplicó, la familia de Jacob se multiplicó y se enriquecieron grandemente, se mantuvieron sanos, no experimentaron plagas ni enfermedad, conquistaron a sus enemigos y gobernaron en su tierra por muchas generaciones. O sea, usted lo va a ver ahí, hay otros ejemplos ya contemporáneos, pero solamente me voy a limitar a hablar a los ejemplos bíblicos, a estos dos ejemplos bíblicos. Entonces uno ve el resultado de la bendición. Jacob bendecido, Jacob prosperado. No solamente Jacob, su esposa, sus hijos, todos bendecidos. Todo lo que Jacob emprendió fue bendecido. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto el fracaso de nuestros hijos? Y es sencillo, porque algún día tú, papá, empleaste una palabra de maldición. Yo quiero decirte que la bendición es irrevocable. La maldición sí se puede revocar. ¿Y cómo podemos revocar la maldición? Con una palabra de bendición. Porque la bendición deshace la maldición. Y tú, papá, eres el agente de Dios para que puedas hoy desatar una palabra de bendición sobre tu hijo y cambiar el destino de tu hijo. Tú lo puedes hacer como agente de Dios.
o puedes dañar el destino de tu hijo como agente de Satanás. Mira, cuando miramos entonces la tribu de Esaú, por otro lado podemos ver que no prosperó, no creció, no fue así en número como la de Jacob, no se enriqueció como la tribu de Jacob, y era conquistada constantemente por sus enemigos. Los enemigos los conquistaron y los tomaron en muchas ocasiones como rehenes, como esclavos. Entonces, ahí podemos tomar conclusiones de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, porque como agente de Dios, Dios me ha puesto para bendecir a mi familia, no para soltar palabras de maldición. Lo mismo sucede hoy en muchas familias modernas. Los hijos cuyos padres les bendicen, ellos prosperan en sus vidas. Cuando llegan adultos y van a ver cómo la bendición está sobre ellos. Y los hijos cuyos padres nunca los bendicen, tienden a decaer. ¿Cuál es uno de los problemas de esos hijos que no han recibido la bendición de sus padres? Toda la vida mantienen demostrando que ellos sí pueden salir adelante en la vida. Y usted ha escuchado frases de algún hijo que dice, esto lo voy a hacer para demostrarle a mis papás que yo sí puedo. Y esa es la expresión de que en el fondo hay algo que dañó el corazón de ese hijo y fue una palabra de maldición. Pero yo estoy diciendo que tú puedes revocar la maldición con una palabra de bendición hoy. Así que ese hijo no tiene nada que demostrarte. Ese hijo le va a ir bien porque tú lo has bendecido. Porque detrás de ese hijo, detrás de la carrera profesional de ese hijo, hay un papá que dobla rodillas día y noche y clama y lo cubre en oración. Y lo guarda en oración. Y lo protege en oración. Y profetiza de bendición de la vida de ese hijo, profetiza todo el tiempo con palabras de afirmación sobre ese hijo. Entonces, lo que podemos decir es que Dios estableció el poder de la bendición y esto que Él estableció es un diseño que funcionará en cada familia de la tierra. No es para unos poquitos. Para todo el que toma esta palabra dice, yo voy a bendecir mi familia. Porque voy a ver a mi familia bendecida. Mira, con mi esposa analizamos algo. Porque yo vuelvo a lo que dije al comienzo de la prédica. Es que no se trata de riquezas, no se trata de economías. Porque algunos están diciendo, bueno, ¿cómo me voy a recuperar económicamente cuando termine esta cuarentena, cuando termine esto que estamos pasando? ¿Cómo me voy a recuperar? Creo que hay algo más valioso. ¿Cómo voy a recuperar la estabilidad de mi familia? ¿Cómo voy a establecer una familia bendecida y prosperada en la tierra que el Señor me ha puesto? ¿Cómo voy a restaurar mi vida, mi relación con Dios? Porque la mayor enseñanza que me debe dejar esta pandemia, esta crisis, es que Dios ocupará el primer lugar en mi casa. Ese es el principio de la bendición. La bendición es el mecanismo primordial de Dios para impartir su imagen. Eso es así. Él quiere impartir la imagen, o sea que el Señor se fije, su imagen se fije en nuestras casas, en nuestros hogares, que la gente diga, cuando uno entra a esta casa, se siente la presencia de Dios, se siente que Dios está aquí. ¿Y cómo se va a notar? Con pensamientos. Los pensamientos de la familia son buenos. En ese hijo hay buenos pensamientos, hay buenas ideas. Su hijo tiene buenas ideas de negocio. En sus emociones, no es el hijo que es depresivo o que tiene que estar consumiendo medicamentos para la ansiedad, para calmar la ansiedad, o que requiere de estar en un lugar allí en la quietud para poderse calmar. No. Tiene control de sí mismo. Tiene un temperamento fuerte, no débil, sino fuerte, porque Dios lo ha fortalecido. Además, su identidad que tiene que ver con quién soy.
Ya lo dije, ¿quién soy? Y es que hoy encontramos muchos jóvenes con una identidad totalmente perdida. El joven, muchos de los jóvenes, no quiero generalizar, pero en su gran mayoría, los jóvenes desean experimentarlo todo hoy porque no saben quiénes son. Entonces están buscando su identidad en muchas cosas y se refugian en el sexo ilícito, se refugian en el homosexualismo. No que sean homosexuales, sino que se refugian allí porque quieren experimentar, porque nunca recibieron el amor de un hombre llamado papá. Entonces se refugian en el amor de un hombre que aparece por el camino y les brinda el amor. Y de ahí surge el homosexualismo. O una jovencita también que nunca recibió el amor de su padre y se refugia en una mujer que le puede brindar amor y que le puede brindar cierto aprecio, porque nunca recibió el amor correcto ni de papá ni de mamá. Es decir, que la homosexualidad es el resultado de la carencia de amor en el hogar. Eso está totalmente determinado y también es el resultado en muchos casos del abuso infantil. Y entonces decía, amados, que todo esto es de suma importancia para la visión, para la vida, la salud física y la salud emocional, la prosperidad financiera, pero también la dinámica relacional de la familia. O sea, todo esto va como entrelazado, se entrelaza con la imagen de Dios, de Dios, el Dios eterno, y también, pero de la relación del ser interior y de toda la persona. Por eso el apóstol Juan nos expresa en 3 de Juan capítulo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. Entonces miremos hasta aquí para ir finalizando la importancia de la bendición. Porque cuando hay palabras de maldición, el hogar se desestabiliza tanto que el hombre no, la familia en total no puede conectarse con su creador y se mantienen en esa zozobra. Ninguno va a avanzar, ninguno va a progresar y lo único que se mantiene es la dificultad. Uno encuentra familias que emplean la mesa como escritorio de peleas y cuando aprendimos acerca del mentoreo nos dimos cuenta que hay dos formas de compartir el evangelio y una es a través del camino, así como lo hizo Jesús con sus discípulos cuando iban camino de Emaús, pero otra es la mesa, en la enseñanza del camino de Emaús, cuando sus discípulos van a camino de Emaús y Jesús los encuentra y la primera parte donde Él les manifiesta el evangelio es en el camino, pero luego en la mesa también se presenta allí y ellos conocen quién es Jesús. O sea que la mesa es el lugar especial para bendecir y muchas familias emplean el lugar para la mesa como lugar de discusión, como lugar de debate y no debe ser así. Así que esta mañana quiero invitarle para que tome a su esposa allí. Yo sé que está en la casa, usted está en su casa y de pronto pues, no le sea tan fácil porque como que no es el ambiente, es la casa, pues allí es el lugar. Y vamos a tener que hacerlo porque no sabemos cuántas veces se va a repetir este tiempo de familia en la casa. Y se requiere que usted allí entonces en esta mañana tome de la mano a su esposa, a sus hijos. Y no podemos entrar a bendecir si primero yo no he pedido perdón. Recuerde que hablé del perdón, por eso la sigla REC. Reconozco, entiendo y me comprometo. Y luego la bendición. Y hay un resultado importante. Yo finalizo diciendo esto. Si yo pido perdón, bendigo, eso hace que se abra el corazón del muchacho. Por eso muchas familias se quejan y dicen, no, pero es que ese muchacho no dice nada, yo no conozco nada de lo que hay en él nunca habla con el papá, nunca habla con la mamá, él solamente son sus amigos. Es sencillo, el corazón de ese muchacho está cerrado, porque el papá ha empleado palabras de maldición para su vida, y hoy es el día en que esa maldición va a ser cortada a través del reconocimiento, la reconciliación, el entender que se le ha hecho daño y el cortar toda maldición sobre esa vida y el comprometerse a que estas cosas no se van a repetir más. Pero también luego usted va a impartir una bendición sobre la vida de ese jovencito, pero también sobre esa esposa y la esposa también a ese esposo. Así que vamos a orar allí, tómese de la mano
y vamos a estar orando por ese hijo y por esa esposa. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias en esta mañana, porque tú nos das una palabra no para solamente oírla. Tu palabra dice que seamos no tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y hoy queremos ser hacedores de tu palabra, Señor, al poder pedir perdón, al poder reconocer que nos hemos equivocado, al entender que hemos hecho sentir mal a ese ser querido, Señor, pero también al comprometerme que eso no va a suceder. Porque debiendo mi casa ser el lugar más seguro, debiendo ser el lugar más seguro donde mi familia se sienta bien, a veces se ha convertido en el campo de batalla donde ellos se sienten más mal y más golpeados y más maltratados. Hoy quiero hacer de mi casa, mi hogar, el lugar más seguro. Y así también, Señor, que podamos ver que tu nombre, Señor, es reflejado en nuestros rostros, que nosotros podemos manifestar la imagen de Dios en nuestro hogar. Padre, yo quiero, a través de este perdón que hago hoy a mis hijos, poder hoy recibir ese perdón de ellos, Señor. Hoy solicito el perdón a ellos, pero también sé que ellos pueden darme y otorgarme ese perdón. Ahora yo quiero bendecirlos, Padre, en esta mañana. Quiero impartir bendición sobre la vida de ellos. Quiero bendecir a mi hija Viviana, Señor. Quiero bendecirla y determinar que tiempos buenos de Dios vienen para su vida. Determinar que la gloria de Dios le va a fortalecer y que su gloria le va a acompañar todo el tiempo juntamente con su esposo. Que su casa será prosperada. Igual en la vida de Carlos Andrés, yo lo bendigo en esta mañana, Padre. Bendigo su esposa y bendigo a su hija, Padre. Bendigo su familia en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a Paulita allí en Bogotá, Señor. Bendigo su vida, Señor. Bendigo su trabajo. Bendigo, Señor, sus actividades que ella desarrolla como mujer profesional allí en Bogotá. Pero también quiero bendecir la vida de Laurita, Señor, que se encuentra al lado de Paula, Señor. Quiero bendecirla en esta mañana y hacer, Dios, que este tiempo sea un tiempo de alegría y de gozo y de paz para la vida de Laura, Padre. Bendigo la vida de Felipe en esta mañana, Padre, y quiero desatar presencia de Dios en la vida de él, Señor. Quiero que él se sienta honrado, Dios, en esta mañana con esta palabra y que sea bendecido grandemente. Pero asimismo, Padre, quiero bendecir a mi esposa. Padre, que alguna palabra que ha hecho daño a su corazón, hoy, Padre, ella pueda perdonar. Pueda perdonarme, Señor. Padre, que ella pueda, Señor, hoy tener paz en su corazón para conmigo. Y Padre, que hoy tú me permitas entender que si en algún momento he dicho algo, la he hecho sentir mal, Padre. Y Padre, permíteme comprometerme, Padre, para que no se repita en ningún momento estas cosas, Padre, sino que siempre ella pueda tener esa armonía de la cual tú quieres revestirla aquí en el hogar. Gracias, Dios, por este tiempo y por tu presencia, Señor, en esta mañana, Padre. Bendecimos cada familia que nos está sintonizando a través de este Facebook Live, Señor. Gracias, Padre, porque podemos llegar, Señor, llegar al corazón de cada vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y mi amado hermano, en esta mañana finalizo despidiéndome de usted. Cuánto anhelo poderle estrechar mi mano, poderle dar un abrazo. Pero bueno, vendrá el tiempo. Muchas gracias por estar y permanecer ahí conectadito durante esta hora. Le bendigo en esta mañana. Pido a Dios que tenga paz en su corazón. Pido a Dios que su hogar esté muy fortalecido durante este tiempo de cuarentena, que puedas estar allí tranquilo, que se cubra de la presencia de Dios, que mantenga su casa en unidad. Y le invito para que esté conectadito. El día miércoles nuevamente estaremos transmitiendo desde la casa, nuevamente transmitiendo otro tiempo de oración. Sin embargo, durante la semana estaremos llegando hasta su casa con momentos de palabra, de reflexión. Estaré enviando algunos devocionales, así como este ministerio de mujer Aviva Nuestros Corazones.
Me gustan mucho las enseñanzas de Nancy y también quiero estar compartiendo un devocional la mañana de Rodrigo Riaño del Castillo que estoy enviando en audio para que usted lo pueda escuchar. Así que en la mañana lo primero que voy a estar enviando es el de Rodrigo Riaño y más o menos sobre las 10 de la mañana voy a estar enviando el de las damas, el de las mujeres para que también lo puedan escuchar. Pero yo he estado escuchando el de las damas y es un mensaje precioso para nosotros los caballeros en busca de ese avivamiento. Así que ánimo mi hermano, siga adelante. Cualquier cosa hermano puedo estarle atendiendo vía telefónica o vía internet, podemos estarnos conectando a través de alguna videoconferencia por Skype, podemos mirar si usted necesita que sea atendido, entonces vamos a mirar el medio FaceTime, vamos a mirar, hay muchos medios de podernos comunicar, estamos mirando cómo podernos comunicar a través de Zoom también, y para mirar con mi hermana Angélica, a ver si podemos restaurar las escuelas, restablecer las escuelas, para que nos podamos reunir el día domingo en nuestras escuelas a través de Zoom. Entonces, esté muy pendiente porque en esta semana vamos a estar mirando. Adelante con su devocional. Sí lo he estado enviando a través de WhatsApp. Entonces, por favor, envíe el devocional. Ha sido, la verdad, tiempos preciosos. Creo que pues vale la pena este tiempo porque nos hemos acercado más a Dios y muchas vidas están ahí llegando más a la presencia del Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Les amo enormemente. Un abrazo.